Seguimos en edición nocturna, estamos conversando con Adalberto Martínez, viceministro de Educación. Ahorita hablábamos de las aulas, pero concomitantemente con ese proceso de construcción de aulas se ha dado en el sistema educativo una modalidad que definitivamente es una de las principales acciones encaminadas a mejorar la educación en sentido general en el país, que es el establecimiento de la tanda extendida. Teníamos mucho tiempo que había sido una promesa. Creo que la primera gestión del doctor Leonel Fernández se planteó. Sí. No sé si se llegó a Ahí aplicar. comenzó, ahí se hicieron los pilotos. Bueno, entonces, ¿en qué punto estamos en este momento y cuáles son los logros ya de fondo? Pregunto esto porque no es solamente ampliarlo, extenderlo, Claro, que es importante, sino también, como siempre ha habido una crítica, vamos a decir, una observación de diferentes sectores, incluso la ADP y otros sectores que están inmersos en el tema de educación, siempre han dicho, no solamente es alargar el horario, sino darle contenido. Y creo que de las propias autoridades de educación han admitido en su momento que eso es algo que todavía no se ha llevado a cabo como debería. ¿En qué punto estamos en ese proceso? sí, claro. Cuando hablamos de más tiempo para la docencia, estamos diciendo más tiempo en forma productiva, porque el tiempo en sí mismo no representa, es decir, no añade nada en sí mismo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la necesidad de contar con más tiempo para desarrollar el currículum, para desarrollar las tareas escolares, estamos diciendo mejor uso del tiempo, ampliar el tiempo, pero para usarlo en forma adecuada. Entonces yo pienso que el educador dominicano, el profesor activo, se ha dado cuenta de que realmente vale la pena contar con más tiempo. Fue una queja, fue porque todos los estudios indicaban que el currículum dominicano en 3, en 4 horas, en 5 máximo, en el mejor de los casos, no era suficiente para que pudiera desarrollarse. De manera que se necesitaba ampliar el tiempo, ampliar el espacio, para poder dar lugar no solo a la enseñanza de las matemáticas, la física y las demás ciencias básicas, o las áreas de cultura o de lengua o ciencias sociales. Se necesitaba más tiempo para que pudiéramos trabajar las artes, la música, el teatro y todas esas artes, también para mejorar la enseñanza de los oficios, porque lamentablemente, aunque en el currículum estaba establecida asignatura para la práctica de algún oficio, para el aprendizaje, por lo menos de manera introductoria, en alguna competencia técnica, pero realmente no se contaba con el tiempo. De manera que poquito a poquito las escuelas, los centros educativos han ido ajustándose a partir del personal que estaba disponible, y poco a poco el ministerio ha ido facilitando monitores, profesores que van a apoyar esas áreas que lamentablemente en el pasado no había tiempo suficiente para atenderlas y que sí están siendo atendidas, en unos lugares más, en otros lugares menos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los resultados de las pruebas nacionales, nos encontramos que aquellos estudiantes que están matriculados en escuela con horario de jornada escolar extendida salen mejor parados que aquellos estudiantes matriculados en escuela de tiempo reducido. Es decir, aunque no podemos establecer
una relación directa y decir que esa es la única causa, pero el factor tiempo se asocia al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos medidos a partir de las pruebas nacionales. Yo he escuchado el término talleristas. Eso es un personal especializado en cubrir las necesidades de la tanda extendida, o un personal auxiliar. ¿De qué se trata? Sí, es un profesor que se dedica específicamente a una de sus áreas. Puede ser que él esté dando música, trabajando con la música, o esté trabajando con el teatro, o esté trabajando con la pintura. ¿Qué ocurre? Muchos de esos profesores no tienen el requisito de la ley que indica que necesita un grado en pedagogía para poder formar parte de la carrera docente. Entonces, tú no puedes entrar como docente a la carrera si no tiene un grado, si no tiene mínimo una licenciatura en estudios pedagógicos. Entonces, si tú tienes un pintor que lo que sabe es pintura, pero no tiene la formación de la licenciatura en pedagogía, se le orienta, se le apoya, pero entra como tallerista. Esa es la diferencia, no es que es diferente en cuanto a lo que hace, sino diferente porque no puede entrar a la carrera docente que está establecida por la ley. Okay. ¿En qué medida se están insertando los avances tecnológicos en las escuelas dominicanas? ¿Qué tanto se ha logrado en eso? Se ha logrado bastante, especialmente lo que tiene que ver con informática. Fíjate que el gobierno dominicano ha lanzado el proyecto, el programa de Quisqueya Digital y en este momento cientos de escuelas públicas han entrado 100%, todos sus profesores, todos sus alumnos. Es decir, que ya no es un simple laboratorio o 3 computadoras, sino que todo el trabajo de la escuela ahora está siendo impulsado, está siendo apoyado, está siendo montado en la tecnología. Ese es un avance. Por supuesto, no nos confiamos a ciegas pensando lo mismo que decía sobre el tiempo. El uso de la tecnología no significa que va a haber más aprendizaje. No necesariamente. Necesitamos entonces que la tecnología sea apoyo para que los estudiantes aprendan más, pero la tecnología por sí sola no te va a garantizar más aprendizaje. Y los profesores del país ya tienen conciencia de eso y por eso hacen sus esfuerzos para ver la tecnología como herramienta de apoyo, así como tuvimos otras herramientas tradicionales. Doctor, ya se nos acaba el tiempo, pero brevemente quisiéramos que usted nos dijera cuáles aspectos deberían ser modificados de la ley de educación, que estoy viendo que ya se está formando parte del debate. O sea, hay una propuesta específica del ministerio. Sí, el ministerio tiene sumo interés en abrirse, en que el país participe. Y la última señal que ha dado el ministro con la designación de directores regionales y directores distritales, eso es lo que indica, porque nunca en la historia del ministerio, nunca estos funcionarios fueron nombrados sino por la decisión del ministro. Esta vez han participado juntas distritales y juntas regionales. Es decir, esa parte la estamos trabajando como las veedurías. Así, no es que el ministerio va a ser pura y simplemente. Ahora hay un grupo externo que mira lo que está pasando y que cada cierto tiempo hace un corte e informa al país lo que está ocurriendo adentro.
Entonces, eso no forma parte en sí de la ley, pero en una reforma, en una revisión de la ley, estos elementos van a formar parte. Muy bien, estamos muy agradecidos con la edificante participación del doctor Adalberto Martínez, viceministro de Educación. Mañana volvemos a la misma hora de siempre con su programa Edición Nocturna. Hasta entonces.